עושה שלום במרומיו. Mis queridos Sahin, Shalom para cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a aprender un poquito más sobre un tema muy interesante. ¿Quién es nuestro prójimo realmente? Nosotros sabemos que tenemos que ver desde el punto de vista ya no greco-romano, sino desde el punto de vista original, hebreo. Así que, ¿quién es nuestro prójimo verdaderamente? ¿Cómo debemos demostrar que debemos de amarlo? ¿Cómo es que toda la ley se resume en eso? Y en pocas palabras, ¿quién es mi prójimo? Vamos a ver, mis queridos Sahin. La palabra hebrea traducida como prójimo es rea, cuyo significado según el diccionario Strong es reya o rea. Más o menos significa íntimo, amigo, amistad, cercano, compañero, jornalero, prójimo, vecino. El diccionario dice que la raíz de la palabra es ra'a. Ra'a significa raíz, cuidar, apacentar un rebaño, pastar, gobernar, por extensión, asociarse con, como, amigo, alimentar, alimento, amigo, andar, apacentar, comer, compañero, devorar, entremeter, frecuentar. Como vemos, muchos significados. Lo que vemos con esto es que la traducción literal y directa de la palabra rea no es prójimo, sino asociado. Y este ha sido un problema para entender la esencia de este mandamiento, ya que todas las traducciones al español lo han traducido como prójimo, perdiendo el sentido real y profundo del hebreo. Y si a esto le sumamos que los predicadores han estudiado para la enseñanza de este tema el significado de la palabra prójimo, que viene de próximo, y que esto quisiera decir que cualquiera que esté a mi lado califica como prójimo. Esto no es estrictamente cierto, mis queridos Sahin, porque el significado directo de la palabra rea es asociado. Y asociado no es cualquiera que esté a mi lado o próximo a mí, sino alguien que está unido a mí con un propósito. Veamos el significado de asociado. Asociado, dícese de la persona que acompaña a otra en alguna misión o encargo. Persona que forma parte de una asociación o compañía. Asociar, dar a uno por compañero, quien le ayude o coopere con el desempeño de un encargo, comisión o trabajo. Juntar una cosa con otra, de modo que concurran a un mismo fin. Esto quiere decir que rea es la persona que está ligada a mí por un tipo de relación, ya sea permanente o temporal. Una relación que nos une para cumplir un propósito con un fin en común, en donde ambos tenemos funciones o labores que realizar para alcanzar el objetivo deseado. ¿Por qué un asociado y no cualquier persona, aunque no tengamos ningún tipo de relación con ella? Muy buena pregunta, ¿no verdad, mis queridos ahí? Por una sencilla razón. Porque el asociado, rea, atenta contra mi egoísmo, mi ego, mi yo. En cambio, el ajeno no. Una labor conjunta o asociativa en donde dos personas se unen para cumplir un objetivo común conlleva la distribución de funciones y poderes para trabajar conjuntamente. En esta delegación de funciones para lograr un fin común, los intereses individuales se ven restringidos en pos de los intereses comunes de los asociados o de la asociación. En ese momento en donde mi egoísmo se ve amenazado, ya que yo no soy lo más importante, ni todo gira a mi alrededor, y mis asociados son los entes que me lo hacen ver. Por lo tanto, amenazan a mi yo, a mi ego. Es entonces en donde el hombre gobernado por su egoísmo se lanza en contra del bien común y lucha para que se haga lo que él dice o cree, dañando la integridad física o psicológica de sus asociados y por sobre todo arriesgando o impidiendo el alcance de la meta de asociación. Es ahí en donde es necesario el mandamiento de amar a mi asociado. Es ahí en donde la Torá señala el pecado que hay en el corazón del hombre. Con una persona que no atenta contra mi egoísmo, no es necesario el mandamiento. Con una persona que saludo de lejos una vez a la semana,
No necesito un mandamiento de amarlo. Esto no quiere decir que no lo ame, como lo entendería la mente extremista. Lo que sucede es que si amo a mi asociado que atenta contra mi egoísmo, amar al que no atenta contra mi egoísmo estaría de más, ¿no les parece? Me es necesario resaltar lo dicho en el párrafo anterior, cuando definimos quién es el asociado. Vemos el por qué es necesario el mandamiento. Eso no quiere decir que a la persona que no encaja en la definición de asociado no debemos amarlo, nada más alejado de la verdad. Por supuesto que sí, pero el mandamiento para el asociado se hace necesario por la presión que él ejerce sobre nuestro ego. En la familia encontramos un ejemplo muy clásico en donde aplica el mandamiento estudiado. Entre esposo y esposa existe una sociedad conyugal, en donde cada uno es considerado asociado, rea, con respecto al otro. Ambos están unidos en una relación para un fin común, formar un hogar en donde reine la paz y la armonía, ideal para la educación de los niños. Ambos tienen funciones distintas para lograr tal objetivo, y el poder de decisión pesa sobre uno de los dos, o sea, la autoridad. Ambos tienen que doblegar su egoísmo para lograr el objetivo deseado por los dos, a tal grado de anteponer el bien común por el bien individual, y constantemente el egoísmo vive amenazado por los gustos, costumbres y deseos del otro. Es ahí en donde el mandamiento señala la maldad en el corazón del hombre. Cuando se dice ama a tu asociado como a ti mismo, pero en el matrimonio es clásico la discusión, los gritos y los divorcios y hasta los golpes en algunos casos. Lo mismo sucede entre padres e hijos, entre hermanos mayores y hermanos menores, entre jefe y subordinado, entre empleador y empleados, entre compañeros de trabajo, entre maestro y discípulos, entre condiscípulos, etc. ¿Me comprende? Pero también existen relaciones más amplias como las de una nación, entre gobierno y pueblo, y las relaciones temporales como por ejemplo la unión de dos personas para realizar un negocio, cuya relación existe mientras se haga el negocio. Veamos un ejemplo bíblico, mis queridos Sajín. Eso es muy importante porque muchos van a decir aquí, mi querido Roy está bla bla bla, pero no utiliza la Torah como ejemplo. Muy importante. Dice el versículo, dice, y ordenó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y Yahweh Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea. Eso lo vemos en Bereshit, en Génesis 2, del 16 al 18. Aquí nos está diciendo que la relación entre el orden del Eterno, de Yahweh, para con Adán, y la idea de hacerle una ayuda idónea es precisamente para que sea una ayuda en el cumplimiento de su objetivo de creación dentro del jardín del Edén. Un individuo fuera del jardín del Edén y ajeno a los propósitos de Adán no puede ser su asociado, rea, ¿me comprenden? Y por no tener ninguna relación asociativa, no aplica el mandamiento porque no es necesario, porque no amenaza el ego del hombre. Esto nos quiere decir también que desde el principio Yahweh pensó que para que el hombre cumpliera su razón de ser, era necesario que tuviera un asociado, rea, sin el cual sería imposible que el hombre alcanzara su propósito. Rashi, el clásico comentarista judío, lo dice de esta manera: el hombre era una creación única aquí en la tierra, como Yahweh lo es en los cielos, y para que el hombre no se creyera a Elohim, él le hizo otra criatura hecha a su imagen y semejanza. Esto es, según el comentarista, la razón por la cual a Adán le hicieron su asociada, rea, para que no se endiosara, para que el egoísmo no lo gobernara. Un ejemplo que sirve para ilustrar lo que hasta aquí hemos dicho es el noviazgo. Fácil es amar a una novia o novio que miro en tiempo libre 4 o 5 veces a la semana y que comparto mayormente momentos de alegría. Cásese y viva con ella o con él a tiempo completo compartiendo su vida, y entonces lo que sucedió como resultado de pasarla bien se convierte en un reto, amarla o amarlo. ¿Por qué? Porque de una relación que se trataba de pasarla bien y cuando no nos alejamos un poco, se convirtió en una asociación en donde
es necesaria la entrega, anteponer a mis necesidades individuales las necesidades del hogar, en donde me doy cuenta día a día que no soy Elohim y que no todo se hace según mi solicitud, donde mi manera de hacer las cosas ya no son la única ni la mejor opción, y donde la distancia ya no es posible, porque somos una sola carne, somos una sola persona. Es ahí donde el mandamiento de amar a mi prójimo es necesario y aplicable. Entonces, ¿cómo amo a mi prójimo? Vamos a preguntarnos, ¿no? Anteriormente vimos que en una labor conjunta o asociativa, en donde dos personas se unen para cumplir un objetivo común, conlleva la distribución de funciones y poderes para trabajar conjuntamente en esta delegación de funciones para lograr un fin común. Los intereses individuales se ven restringidos en pos de los intereses comunes de los asociados o de la asociación. En ese momento en donde mi egoísmo se ve amenazado, ya que yo no soy lo más importante, ni todo gira a mi alrededor y mis asociados son los entes que me lo hacen ver. Por lo tanto, amenazan a mi yo, a mi ego. Es por eso que en ese tipo de relaciones es donde se pone a prueba lo que hay en nuestro corazón. Es ahí en donde es necesario el misbot, el mandamiento, para mostrar el pecado que puede haber en el corazón del hombre, como el propio Yahweh nos lo enseñó. Y todos los profetas enfatizaron de gran manera sobre las relaciones entre los seres humanos, aunque en algunas oportunidades el templo no estaba funcionando como en tiempo del profeta Miqueas. Yahweh no mandó al profeta para que el pueblo de Israel se arrepintiera en eso, de que el templo no funcionara, sino de la injusticia que cada uno hacía contra su hermano. Eso muestra la importancia de este tipo de mandamientos, porque en este tipo de relaciones es donde se pone a prueba nuestro corazón. El profeta Zacarías hizo un llamado muy específico sobre este tema en su libro, que muestra también este tipo de mandamiento de amar al prójimo como el centro o propósito de toda la Torá de Yahweh. Para el hombre, veámoslo, estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad, cada cual con su prójimo, juzgad en vuestros tribunales con juicio de Shalom. Ninguno de vosotros piense en su corazón el mal contra su prójimo. No améis el falso juramento, porque yo aborrezco todas estas cosas, dice Yahweh. Eso lo vemos en Zacarías 8, del 16 al 17. Si nos damos cuenta, mis queridos Sahim, el profeta dice, estas son las cosas que debéis hacer. Esta introducción nos dice que lo que Yahweh quiere del hombre se concentra en las siguientes palabras. Estos dos versos, porque también el final de ellos nos dice, porque yo aborrezco todas estas cosas, dice Yahweh. Esto nos dice que las palabras que están dentro de esta introducción y este final son realmente lo que Yahweh quiere del hombre. Hablad emet, verdad, con nuestro asociado, con nuestro prójimo. Todo lo que hagamos, lo hagamos con justicia para encontrar la shalom, no para discutir, no en pleito. No tratemos mal en nuestro lev contra nuestro asociado, nuestro prójimo. No amar el juramento falso, como le hemos dicho anteriormente. Todo esto es debido a que cuando un asociado atenta contra mi ego, hay algo dentro de mí que me empuja a mentir, a discutir, a romper la shalom, a tramar algo contra él que no me entiende, que no quiere hacer las cosas como yo digo o pienso que deben hacerse. Por eso cuando no actuamos conforme a la Torá, ella nos está mostrando el pecado que hay en nuestro lev, en nuestro corazón, el cual nos empuja a transgredirla, haciendo estos 4 puntos que nos dice Yahweh por medio del profeta Zacarías. Es la manera en que podemos amar a nuestro prójimo, asociado, rea, en hebreo, acordémonos. Y como hemos aprendido que en una relación asociativa existen funciones delegadas a cada socio, rea, prójimo, funciones y autoridades, amamos a nuestro socio respetando sus funciones y autoridad si es que la tiene. En ese sentido y en ese contexto es que Rav Shaul escribe en Romillín, en Romanos 13, del 1 al 10. Me permitiré comentar y leerlo, mis queridos Sahim. Dice así, el 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Elohim, y las que hay por Elohim han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Yahweh.
y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. En las relaciones asociativas siempre alguien tiene que tener la autoridad o alguien la representa. Respetar tal autoridad es amar al socio, al prójimo. Cuando un hijo no respeta la autoridad de los padres, no les está amando. Cuando un empleado se revela a la autoridad de su jefe, no lo ama. Cuando el pueblo se revela o resiste a las disposiciones de su gobernante, no le está amando. Rebelarse a la autoridad es rebelarse contra el que delegó esa autoridad. Yahweh mismo es no estar de acuerdo con él en la decisión que él tomó al poner a esa persona por autoridad mía. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Porque es un servidor de Elohim. Es un servidor de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque lleva en vano la espada, pues es un servidor de Yahweh, un vengador para castigo del que hace lo malo. El que tiene la representatividad de la autoridad debe ejercerla correctamente, mis queridos Sajín, y de esa manera estará amando a quienes están bajo su autoridad. Los padres no deben provocar la ira de sus hijos, no deben enseñorearse de quienes están bajo su autoridad, no sojuzgarlos. Se debe entender que el que tiene la autoridad la tiene para servir a los demás, para que busque el bien de los que están bajo su autoridad, no para ser servido. Por lo cual es necesario que estéis sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia, porque por esto pagáis también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Elohim, que atienden a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, salvo al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. No debáis nada a nadie, no se refiere a dinero, mis queridos amigos, sino al que merece honra por su posición con respecto a mí. Lo debo honrar, no debo deberle esa honra al que tributo, al que apoyo, al que hay que apoyarlo, para no deberle ese apoyo, porque cuando no se está haciendo las cosas como yo creo, lo más fácil es no apoyar, no respetar, no honrar, no pagar el tributo o el impuesto, mostrando de esa manera que somos gobernados por nuestro egoísmo y somos esclavos de él, mostrando que no amo a mi prójimo, no cumpliendo de esa manera la Torá. Porque los mandamientos como dice el 9, porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu rea, a tu asociado, mal dicho, a tu prójimo, como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, el 10. Así que el amor es el cumplimiento de la Torá. Cuando nosotros no respetamos las funciones y atribuciones de los demás, no los estamos amando. Cuando yo no cumplo como mis atribuciones y responsabilidades, no estoy amando a los que están asociados conmigo, porque les estoy provocando problemas o dificultades. No los estoy apoyando cumpliendo con mis funciones. No los estoy amando, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la Keilah, en la escuela, colegio, en la universidad. El que realmente está cumpliendo esto, está cumpliendo la Torá, mis queridos Sajín. Está mostrando la Torá que fue escrita en su lev, en su corazón. Porque no es solo de hacerlo como quien está cumpliendo con lo que tiene que hacer, sino que tiene que salir de su lev, de su corazón. Tiene que ser parte de su naturaleza. El cumplir con mis funciones y responsabilidades, el respetar las funciones de los demás, es parte de la naturaleza del Hijo de Yahweh. Mis queridos Sajín y Otis, espero que esta enseñanza nos enseñe más quién realmente es nuestro rea, nuestro asociado, porque no lo es todo el mundo. Así que esta enseñanza sea de excelente provecho para ti, y que la shalom de nuestro Elohim Yahweh Sebaot repose en vuestro corazón. Shalom, shalom, toda rabá.